Observaciones segundo parcial, investigación de cuello sastre para saco formal masculino. Primero, investigación y desarrollo del trazo del cuello sastre. Buen trabajo en el procedimiento paso a paso en el desarrollo del trazo del cuello sastre. Dan una explicación clara y específica, partiendo del material de apoyo dado para la clase, en la que se evidencia que sí se estudió y analizó el tema y que les quedó claro, partiendo de la seguridad con la que veo que imparten la explicación. Sin embargo, tienen algunos errores. A partir de 1 centímetro hacia afuera en el escote hasta el piquete del primer botón o la solapa. Bueno, piquete. Atención, porque el plano no parte de 1 centímetro hacia afuera. Tengan en cuenta que lo que tenemos que hacer es descontar el margen de costura que tiene el escote. Es decir, que lo primero que se debe hacer es a partir del punto de cuello-hombro, entrar 1 centímetro. Ahí estamos descontando el margen de costura. Es decir, que no es hacia afuera, es hacia adentro ese primer paso. Y ojo, porque no hay un piquete a la altura del primer botón, es simplemente la altura del primer ojalo botón que nos da el largo de la solapa. También vamos a descontar 1 centímetro de costura en hombro. Este sí es, fíjense que acá están trazando el centímetro de costura. Línea de ancho. Ahí lo están descontando. Es a partir de este centímetro que ustedes entran, que tienen que sacar los 2.5 para la línea del quiebre de solapa. A partir de esta intersección entre la línea inglesa y la línea de solapa, vamos a entrar 2.5 centímetros. Bien, pero no es entrar 2.5 centímetros. Recuerden que tengo que descontar el centímetro de costura que tengo por todo el escote y de esa línea va hacia afuera los 2.5. Noten que aquí está el error. Además, miren que aquí continúa el trazo. Escuchamos lo que ustedes nos están diciendo. Entra los 2.5. Y vamos a trazar una línea paralela con el centímetro que habíamos entrado con estos 2.5 centímetros. Exacto, es trazar una línea paralela, pero ustedes están entrando 2.5 centímetros. Estas líneas hacia arriba. Ahora quito el audio. Nótenlo, aquí entraron los 2.5, aquí entraron el centímetro, entonces no está quedando paralelo. Fíjense que este paso está quedando más ancho y aquí está más corto, está más angosto. Centímetro que marcamos previamente para subir la medida de escote de espalda. Bien, aquí ustedes lo que estaban haciendo era marcar el piquete, ¿sí? El piquete que da la ubicación del hombro, pero estoy revisando aquí su plano y este piquete no está en el plano que me entregan en físico, ¿listo? Además aquí hay otro error y es que no están descontando el ensanche. Fíjense que aquí en el plano que ustedes me muestran está el ensanche, ¿bien? Recuerden que el ensanche es un margen que se dio de más al plano, un margen de error. Así que hay que primero descontar ese 1,5 centímetros de ensanche y a partir de ese 1,5 centímetros de ensanche, correr descontando el centímetro de costura del hombro. Para que ahí sí quede marcada la ubicación del piquete y de ese piquete que en realidad va a ser el punto de hombro, aplicar la medida del escote de espalda. El no descontarlo puede hacer que el cuello quede más grande. No queda claro de dónde sale esta medida, esa medida del escote espalda. Esa medida está muy larga. ¿Listo? Miren hasta dónde lo están trazando. No sé de dónde sacan esa medida. Recuerden cómo se saca la medida del escote. ¿Listo?
Al parecer, son, porque no dicen, son unos 17 a 18 centímetros más o menos lo que alcanzo a ver en el metro, así que ustedes también mencionen cuánto aplicaron. Y verificando aquí en el plano, o sea, si no lo van a sacar por fórmula, la medida del escote, remítanse al plano y midan ese escote descontando los márgenes de costura. Y viéndolo aquí, el escote no pasa de 9 centímetros. Desde esta nueva línea de centro frente, bueno, vamos a crear centro una frente, nueva centro atrás, aproximada. lo acababan de decir en el paso anterior, ¿listo? Ojo con la posición de las reglas, ¿listo? Cuando estén trazando la curva es al contrario, ¿vale? Como la pusieron inicialmente. Aquí cuando ya la están pasando con marcador, la regla quedó al revés. Mejoren la simbología porque esto no corresponde al símbolo de piquete, sino más a una perforación o taladro. Cuello sastre. Lo vamos a cortar 2 veces en paño al través de la tela. Nuestro hilo de tela es en sesgo. Ok, pero al sesgo. Bueno, hay que tener y vamos a darle cuidado centímetro de costura. No se ve lo que están indicando, ¿listo? Hicieron tanto que no estoy viendo qué es lo que me quieren mostrar. Faltó especificar mejor la ubicación de los símbolos de hilos de tela para el corte, indicando paralelos a cuál línea van. Por ejemplo aquí, ¿de qué manera se traza el hilo de tela al sesgo? ¿Sí? ¿Cuál es su punto de referencia para que me quede al sesgo? ¿Paralelo a qué línea va? Eso es lo que tenemos que especificar. En realidad, ¿el sesgo queda por dónde? ¿Y aquí qué pasó? Porque, ojo, fíjense aquí en el centro atrás, no está el margen de costura. En la foto que me acaban de enseñar, sí está, ahí está bien. Pero, ¿qué pasó aquí? Ya estoy viendo el despiece y noto que tuvieron que poner un añadido de papel porque sí se había olvidado poner ese margen de costura. Al doblez de tela por el centro atrás y su respectivo hilo de tela. Este se corta 2 veces en paño. Bueno, aquí hay que tener cuidado porque el tapacuello no se corta 2 veces, se corta una vez porque se está indicando que es a doblez de tela. Y aquí yo noto que esta pieza no coincide con la que me entregan en físico. Ojo, porque la entretela, fíjense que aquí me están hablando ustedes de la entretela, se corta sin márgenes de costura. Bien, están mostrándome la pieza que no es. Además, no lleva doblez de tela por el centro atrás. Hay que dejar el margen de costuras. Cometieron el mismo error en el cuello, pero a este no le hicieron la corrección añadiéndole papel para poner ese margen de costura de unión en centro atrás. Debemos tener un delantero y una pieza de posterior. Bueno, y el falso y el forro. Recuerden que la parte interna es importante, porque el falso es quien forma la solapa. Complementen la información técnica, porque por ejemplo aquí en la pieza del tapacuello hace falta incluir la especificación de la entretelada, es decir, el corte del sido. Especifiquen todos los materiales en que debe cortarse el cuello. No ponen correctamente el número total de piezas. Bueno, aquí ustedes no lo han puesto, pero en el que me entregan ya lo pusieron al final con un esfero. Y las piezas, es decir, las partes o segmentos que se entretelan no se cuentan como una pieza, porque no lo son. ¿Bien? Así que la pieza correspondiente para la entretela amarilla no debe llevar numeración, porque es el mismo número de pieza del cuello.
No están marcando toda la simbología, perdón. Faltan piquetes para la ubicación de el hombro, tanto en las piezas del cuello, del tapacuello. Falta también la mora, la ubicación del ancho de mora de solapa en el delantero. Fíjense, aquí no está. Pues aquí viendo los que me entregan en físico tampoco hay ningún piquete. No entregan el plano original que se trazó en el video. Fíjense cuando les entregue su parcial que no tiene todas las líneas de construcción. Aconsejo que suavicen el ángulo de escote solapa para facilitar la confección. Segundo, investigación y desarrollo de corte de materiales y entretelas. Muestran las piezas ya cortadas, mas no presentan el trazo del tendido para su corte. Fíjense que no se enseña la disposición de las piezas de acuerdo con la información técnica. No se evidencia si se dispuso el tendido correctamente, en especial la dirección en que deben ser cortadas las piezas del cuello, tanto en paño como en entretelas. Fíjense que la cortaron a doblez de tela, cuando debía llevar corte y costura por el centro atrás, porque la entretela amarilla, que aquí no veo que sea una entretela amarilla, bien, porque la entretela amarilla es la estructura o la entretela que le va a dar la fuerza a la pieza del cuello. Y la pieza del cuello lleva corte y costuras, margen de costura por el centro atrás. Ojo, tengan más cuidado al momento de fusionar. No deslicen la plancha, pues así se arrastra el sidón. Hay que tener más cuidado con esto porque este estira todo lo que ustedes quieran y después cuando toma reposo el material es cuando se ve tirante la pieza. Así que la mejor manera es como si estuvieran dando golpecitos en los que solamente afirman la plancha sobre el sidón sin estirarlo, sino con presión y calor, vapor en este caso, van fijando por secciones la entretela al cuello, a la tapa cuello en este caso. Bien, aquí la noto mejor y eso no es entretela amarilla como ustedes la están llamando. Parece una percalina o entretela de camisa. Si no tiene pegante debe ser una caleñita o si tiene pegante. Revísenla porque si tiene pegante deben haberlo usado. Atención, porque la entretela amarilla o en este caso la percalina o entretela de camisa que están usando no es para la tapa del cuello. Fíjense a cuál pieza la están poniendo, a la que fusionaron con el sidón, al tapacuello. Esta ya está fusionada, así que la entretela es para el cuello, bien, es decir, para el que acabaron de cerrar, ¿cierto? Al margen de costura por el centro atrás. Es la entretela para esta pieza que se llama cuello y así como tiene margen, costura y corte por el centro atrás, la caleñita, bueno, no sé, entretela amarilla también debía llevarla. Esta pieza quedó sin ninguna estructura ni fusionado, no tiene entretela de nada. Continuemos. Tercero, investigación y desarrollo del proceso operacional. Bien, hagan uso del lenguaje técnico en las explicaciones que imparten, implementen un poco más al referirse a las partes de la prenda. Se debe reforzar el entretelado del cuello haciendo más puntadas y preferiblemente que éstas sean en picos como el que hicimos en la hombrera para que quede bien sujeta la entretela amarilla por todo el ancho del cuello, por donde ustedes pasaron 2 carreritas del hilván, porque necesitamos sujetarla mejor. Allá alcanzan a hacer otra. Y en el pie de cuello, con varias costuras a máquina.
Revisen por favor la información o teoría de su fuente, la fuente de investigación que tomaron, y compárenlo con el resto de material de apoyo que se les entregó o prendas terminadas y determinen si el entretelado que se le dio al cuello es el adecuado o si se cometió un error. Consideran que la entretela de esta tapa cuello, es decir, la estructura que le dieron con esta entretela de percalina, se realizó en la pieza correcta. Hay que tener más cuidado al trazar la línea del quiebre del cuello porque fíjense que quedó torcida, ¿sí? Y recuerden que esta es la guía de costura y debe quedar bien parejita. Estas costuras a máquina que están pasando aquí en la parte del pie de cuello es a la que me refería anteriormente. Ustedes están dejando solamente 2 hileras de costura y caben más, no hay que llegar al borde, hay que quedar por lo menos una cuarta, es decir, medio centímetro adentro, incluso hasta 1 centímetro pueden quedar. Pero hay un error y es que no deben empezar desde el filo, desde el borde del cuello. Hay que dejar por lo menos un margen de unos 2 centímetros adentro, tanto al inicio como al final. Atención, remítanse a esta parte del video, más o menos 15 minutos 38, porque no hay audio, así que no se entiende, o mejor, no queda claro que están aquí, qué es lo que están cosiendo. Fíjense que ya están pasando la segunda hilera y eso no lo dijeron, que se pasa 2 veces. Y no se sabe a qué distancia. Aquí noten que ya pasaron a entalegar el cuello con la tapa, ¿bien? Pero de igual manera están cosiendo desde el borde. No es desde el borde, deben dejar por lo menos 1,5 centímetros, dejar un espacio libre para que sea más fácil o cómodo al momento de ensamblarlo al escote. Además, no se debe coger la entretela. Recuerden que para eso se le quitó el margen de costura. Fíjense que aquí se alcanzan a ver que las puntadas que están fijando el pie de cuello con la entretela están en la tapa cuello. Miren, aquí se evidencia nuevamente que el cuello está sin entretela. Y es en este donde tienen que quedar las puntadas, que es el que no se va a ver cuando tengan la prenda puesta. Me devuelvo un poquito porque cuando estaban planchando noté que fíjense cómo la entretela está corrida. La entretela está adentro. Aquí no hay entretela. La punta quedó sin entretela. Y la entretela debe llegar justo al margen de costura, es decir, debe cubrir todo el espacio del cuello, sin márgenes de costura, claro está. Y aquí se nota cómo está arrugada porque tuvieron que levantarla para no pisarla o mejor cogerla cuando estaban cosiendo. Así que hay que quitarle márgenes de costura, mucho cuidado con el corte. Hay que tener más precisión y también cuando la estén poniendo que no se corra. Bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿A qué se debe ese salto en el video? No omitan operaciones. Fíjense que ese salto deja dudas acerca de cómo se debe picar y desbastar y los demás acabados internos que deben hacerse antes de voltear el cuello. Lo único que mostraron es que se debe planchar abiertas las costuras. Especificar un poco más el detalle en la elaboración de las puntadas a mano. Especial en todas. No solamente en la que está entretelando el cuello, en este caso la tapa del cuello, sino en este hilván que está guardando el borde. Expliquen hacia qué lado se debe guardar el borde. Guárdenlo, es decir, guarden la costura también por la contrainglesa, no solo por el borde de la batiente. Pueden incluir las demás puntadas vistas en clase para darle una mejor forma, encoque y quiebre al cuello. Especificar más el detalle indicando puntualmente los métodos empleados. Por ejemplo, enseñen el entalegado de la mora de la solapa, porque aquí ya vemos, ya está la preparación, sí, muy bien, ya está, pero hay un punto importante y es la mora de la solapa. De igual manera,
especificar el punto desde donde debe empezar el montaje del cuello, teniendo la mora de la solapa cerrada. No están teniendo en cuenta los márgenes de costura para la mora de la solapa para que les quede la medida deseada donde marcaron los piquetes en el plano, pero insólitamente en la muestra les está quedando incluso más grande. Hasta el final del video están diciendo que se debe poner el pie de cuello al escote, pero ¿cuál pie de cuello? Es mejor que ustedes digan la pieza del cuello o la tapa del cuello, que lo definan para saber cuál es la ubicación, cuál es el orden de las piezas al momento de ensamblarlo. No se ve de qué manera está guardando el borde o los filos del cuello. Enséñenlo. Y para próximos cuellos, si van a doblarle la costura, no se la dejen y lo bastillan, que quedaría mejor. Sin embargo, es una buena solución y la puntada quedó bien. Son mínimos los desfases. Enseñen a hacer la puntada, no se sabe qué tipo de puntada es. Y les aconsejo que antes de pasarla, sostengan el margen de costura que están doblando, es decir, posicionen el cuello por lo menos con un hilván para que sea más fácil de cerrarlo. No coincide la muestra que presentan con el patronaje realizado. Fíjense cómo aquí sí encajó el cuello. No muestra acabados finales internos para saber si quedó bien sujeto en la puntada que estaban haciendo de cierre. Y además los acabados finales respecto a planchado, sentando el cuello y el quiebre de la solapa. Cuarto, video registro de la investigación. Buen trabajo. La parte estructural del video está bien. Presentan el registro del patronaje y confección, aunque procuren enfatizar más en las tomas y hacer un acercamiento donde se expliquen los puntos específicos para el ensamble y montaje del cuello, su acabado final en la prenda y planchado para poder entender mejor los procesos. No enseñan aspectos importantes como el proceso de tendido y corte de los materiales y entretelas empleados para la confección del cuello. No enseñan porque nos saltamos un aspecto importante que es el cierre de la mora de la solapa, que determina el piquete o partida del cuello y descanso de este sobre el ancho de solapa. Procuren enfatizar más en las tomas y se puede haber hecho zoom y unas tomas un poco más largas, sobre todo en la elaboración de las puntadas a mano. O con el audio, porque en algunas partes no hay, así que no sé si se va el audio por algún error o si no están dando ninguna explicación o si están dando alguna explicación quedó sin esta. Faltó y por presentación había sido bueno que al comienzo hubieran puesto un rótulo con el nombre del tema a trabajar y principalmente con el nombre de los integrantes del grupo. No se cita el autor o la fuente donde tomaron las bases para el desarrollo del cuello. Es importante dar el reconocimiento a la fuente. Recuerden, el conocimiento no solo está en la academia. Quinto, muestra física del cuello a escala real. Se debe mejorar y corregir la confección de la muestra. Se encuentran varios aspectos a mejorar. Atención, las piezas cortadas y el cuello ensamblado no concuerdan del todo con las especificaciones del plano y piezas del patronaje. Guardar mejor el borde del cuello. Fíjense cómo se están virando las costuras. De igual manera se viran las costuras hacia el derecho de la prenda.
En el inicio y fin del cuello junto a la mora, guarden mejor las costuras, mejorando su terminado. Mejoren la presentación haciendo un dobladillado o embonado de los filos. Guardar una mejor simetría en las puntas del cuello y solapa. Ojo, la solapa no se quiebra hasta abajo. La terminación de esta debe ser redonda. ¿Por qué la muestra tiene falso? Si no lo sacaron ni lo explicaron durante todo el video. Tengan en cuenta las observaciones para la confección del cuello sastre. Éxitos.